Muy buenos días con todos, hermanos. Saludo a mi familia. Yo vengo de una comunidad campesina que se llama Poxi, que en el Puquina, porque la comunidad de Poxi pertenece al pueblo Puquina, en las estribaciones de Pichu Pichu, de Tunupa Pichu Pichu, en Arequipa. También tenemos nuestro pequeño salar, no tan grande como el Salar de Uyuni en Bolivia, donde queda el Tunupa el monte Tunupa, monte sagrado. Nosotros tenemos el Pichu Pichu, que antiguamente era llamado Tunupa, y el salar de Tunupa queda en Potosí, en Bolivia. Y bueno, la comunidad de Poxi se llama así porque Poxi es resplandor de luna en el idioma Puquina. Puquina viene de Puquio, antiguamente también esta gran laguna, este gran lago del Titicaca se llamaba Poquena. Poquena, Popuquio es la vertiente, y si nosotros le damos la vuelta a la palabra, queda Naquipu, que es la vertiente de los primeros números. Bueno, vamos a dejar esta parte de presentación mía y quisiera referirles también por qué yo estoy metido en estas cuestiones de filosofía por encargo de mi padre, de mis parientes, de entender nuestros significados, de entender nuestra cultura, de entender nuestros vocablos, nuestra filosofía, y diferenciarla de la filosofía occidental, no con el afán de aborrecer, de despreciar o de separar, sino que para poder juntar, me decía, para poder juntar es necesario separar, ¿no? Porque si no, no sabemos en qué nos diferenciamos y se nos hace una mezcolanza, se nos hace un entreverado en la que no somos nada, porque simplemente nuestra memoria, que es la base de la identidad, sin memoria no somos nada. Imagínense levantarse un día y quedarse sin memoria, no saben ni con quién estamos casados, ni cuántos hijos tenemos, ni cuál es nuestra casa, no sabemos nada. Entonces, identidad pues es el saberse el mismo ayer, hoy y mañana, o en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso es que es necesario, por ejemplo, ahorita, mi misión acá con ustedes es diferenciar lo que es el ser en Occidente, porque el ser es un concepto que ha sido descubierto y fabricado en Occidente. Y alternativamente al ser occidental, ¿qué cosa tenemos nosotros en concepto? También, ¿qué cosa tenemos nosotros alternativo al ser? Si nosotros recordamos esa alternativa al ser occidental, entonces habremos cumplido la misión de descolonizarnos. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a utilizar al ser como concepto occidental de la forma como nosotros, nuestra voluntad soberana, andino-amazónica, va a poder usar ese concepto. Entonces, yendo al grano, sin mucho palabreo, ahí nomás, por favor, déjenla esa imagen ahí que es interesantísima. Miren, yo les voy a explicar rápidamente qué cosa es el ser en Occidente. Bueno, a mi criterio, el ser es como un parásito. Vamos a un poco motivar la reflexión. Había un filósofo occidental griego, más o menos 500 años antes de Cristo, llamado Parménides. Parménides era un filósofo
en la Grecia antigua. Este filósofo estaba buscando el ser puro y interrogó, se inspiró en una de las musas. Ustedes saben que a los poetas siempre los inspiran las musas. Este Parménides en ese momento todavía no era filósofo, era poeta. Los poetas, cuando descubren la escritura fonética, que la copian de Fenicia, la escritura cuneiforme, se vuelven filósofos. Y eso lo vamos a ver también por qué, si nos alcanza el tiempo. Por favor, quisiera que me indiquen a los 10 minutos, para no pasarme y mostrarles estas imágenes que son nuestra alternativa al ser occidental. Bien, Parménides entonces se inspira en una musa. Las musas eran 10 hijas de una madre, una diosa, que se llamaba Mnemosyne. Mnemosyne tiene 10 hijas con el padre de los dioses griegos, de la mitología griega, que era Zeus. Zeus y Mnemosyne tienen 10 hijas, que eran las musas, en las que se inspiran todos los poetas en ese tiempo. Y Parménides le pide a una de las musas que le diga qué cosa es el ser puro. Y esa musa le dice: si tú estás buscando el ser puro, bórrale puro, quédate nomás con ser. Ese es el ser. Y le dice además que ser es pensar. Es lo mismo que pensar. Hace un momentito yo he escuchado una palabra mágica que es el sentipensamiento, el sentipensar. Esta palabra, que es una cópula de 2 palabras, digamos que el registro más antiguo es el de Falsborda, de un sociólogo colombiano. En el idioma puquina, más o menos, el sentipensar se dice illanay. No sé si alguno de ustedes conoce esa palabra, illanay. Pero esa es la palabra más hermosa que yo conozco en el puquina, junto con yanantin, que vamos a ver también qué significa dentro de un ratito. El illanay es sentir, o pensar, perdón, y sentir al mismo tiempo. Es una facultad que nosotros, por la cultura occidental, que nos imponen en la escuela, cualquier escuela que tenemos acá en el Perú, solamente nos enseñan a pensar. Solamente nos enseñan a pensar. O sea, nos hacen olvidar el illanay. Nos hacen olvidar el sentir y pensar al mismo tiempo. Entonces, los amautas, los jamoyiris antiguos nos dicen: Allin yachay, piensa bien. Allin munay, siente bien. Vamos a traducir fácilmente, no rigurosamente. Allin yachay, piensa bien. Allin munay, siente bien. ¿Para qué? Hagas las cosas bien. O sea, allin ruay. Allin yachay, allin munay, allin ruay. Algún cristiano, vamos a decir un sacerdote o un predicador, pensó en estos 3 términos: allin yachay, allin munay, allin ruay. Si tuviéramos más tiempo explicaríamos mucho esto. Piensa bien. Y pensó y dijo: no mientas. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pensamos, estamos haciendo una mentira cruda en el cerebro. O sea, nos estamos imaginando a nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre no está acá en el cerebro, no está en nuestro pensamiento. Está figurado, es una imagen, ¿no? O sea, es una mentira cruda. Cuando decimos nosotros, siente bien, quiere bien, desea bien, porque el munay no se puede traducir fácilmente al castellano. El munay no puede ser siente, tampoco es ama.
tampoco es voluntad solamente, tampoco es deseo, es todo junto. Pero desear bien, también el predicador cristiano escuchó a Allen Munay, le preguntó al quecholante o al puquinahablante, ¿qué significa? Y dijo, desea bien. Ah, no robes. No robes. Desear bien es no robar. No desees lo ajeno, mejor dicho. Y haz bien. ¿Qué podría ser o qué podría haber escuchado con el Allen Ruay? Haz bien y permanentemente. No seas ocioso. ¿Ah? Esa es la lectura, digamos, cristiana, que se entiende que no nos llevamos bien, ¿no? No nos llevamos bien, porque nos impusieron una cultura. De repente nosotros hubiéramos aprendido fácilmente, sin tanta violencia, y rápidamente además. Y además hubiéramos compartido estos conocimientos, ¿no? Compartir es una palabra mágica también. Bueno, entonces que nos quedamos ahí, ¿no? Allen Yachay, Allen Munay, Allen Ruay, nos dice el Jamuyiri, el Amauta, el maestro. Haz bien las cosas, pero para hacer bien las cosas tienes que pensar y sentir al mismo tiempo. O sea, Illanay. Nosotros lo castellanizamos y decimos illanar. ¿Es lo mismo que pensar, que razonar? No puede ser pensar. Razonar. ¿Es lo mismo que razonar? No. Es mucho más mejor, como dicen en mi tierra. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esto del Illanay? Bueno, nosotros estamos recuperando el idioma puquina. Hace poco hicimos el primer congreso de comunidades puquinas en la localidad de Chihuahua, en Arequipa. Y tenemos ya una estrategia para recuperar nuestro idioma. Bueno, seguiremos con Parménides, ¿no? Este griego. Este griego dice que el ser es lo mismo que pensar. Pasa el tiempo y llegamos a Aristóteles. Aristóteles toma este concepto del ser y lo perfecciona, entre comillas, ¿no? Aristóteles es otro griego, y en ese tiempo los griegos andaban compitiendo con otros pueblos por quién conquista, quién domina a quién, ¿no? Ese es su tema, quién domina a quién. Y dominar es agarrar a fierrazos al vecino y quitarle todas sus cosas, ¿no? Agarraban su espada, lo mataban al vecino, se quedaban con su mujer, con sus hijos y se robaban todo lo que tenían, las cosechas, todos los bienes, etc. Aristóteles dice que el ser es y no puede no ser. Es decir, un objeto, ese foco, por ejemplo, es y no puede al mismo tiempo no ser. Y les dice a los griegos y a un discípulo que tiene él, que se llama Alejandro el Magno, que es conquistador del mundo, quería que conquiste todo el mundo. Y la principal arma que tenía él no era el acero, o sea, no era la espada, que era una chavetaza así grandaza. No era. Su principal arma de Alejandro era el ser. Porque le dice, el ser griego, adulto y varón, adulto porque tenía que ser culturizado como un griego, porque el ser griego no era cuestión de sangre, el ser griego era cuestión de cultura, era cuestión de educación. Y le dice, tu principal arma es enseñar el ser, o sea, enseñar el ser griego. Y si te aparece otro pueblo, otra cultura, que diga yo también soy, tú le tienes que decir,
que cuando se enfrentan dos seres, uno es verdadero y el otro es falso. El falso debe desaparecer, no existe. Y si insiste en existir, o sea, y si insiste en no aprender lo que tú eres y ser como tú, entonces mátalo, desaparécelo, porque ese es no ser. Y además, no puede haber un espectador, o sea, un tercero, que diga yo también puedo ser, porque ese tercero no existe tampoco. Es decir, el ser es y no puede no ser. Si existe otro ser, o sea, si se aparece otro ser, uno es verdadero y el otro es falso. Y no puede haber un tercero, o sea, entre ese enfrentamiento de dos seres, no puede haber un tercero que diga yo soy, porque ese también no existe. No puede haber un tercero. Esas son las tres leyes de la identidad en Aristóteles. Bueno, entonces el ser está identificado como el griego, adulto y varón. La mujer no puede no ser, no puede ser. Gracias, porque le falta algo. A la mujer le falta algo. Vamos a usar bien el tiempo, porque el tiempo es algo valioso y yo quiero decirles y explicarles a ustedes cuál es la alternativa del ser, de ese concepto ser que tenemos nosotros los andinos, ¿no? En nuestra cultura. ¿Ya? La mujer no puede ser porque no razona, decían los griegos. Y hasta hace poquito, en Europa descubren recién que la mujer razona. Hace muy poco. No sé, de repente Nina nos puede decir en qué año. Más o menos un poquito antes de que le den el voto a la mujer. Un poquito antes de que le den el voto. ¿Por qué? Porque simplemente hasta ese momento decían, no, la mujer no vota. ¿Por qué? Porque no razona, pues. No usa la razón. Pero, bueno, si nos ponemos a hablar de este asunto, nos pasamos todo el día. Y yo lo que quiero es presentarles rápidamente cuál es esta teoría del ser. Entonces, vamos a repasar algunas características del ser. Yo tengo por ahí aislado 17 características del ser. Y pienso que esa teoría occidental, actualmente los occidentales la vienen reparando, la vienen destruyendo, la vienen remozando. Con toda justicia, porque esa categoría del ser es lo que está agrediendo a la naturaleza. Está agrediendo al vecino. Ustedes saben las guerras que hay ahorita en el Medio Oriente. Están cerca de más de 5.000 años peleando, tirándose bombas, matando a sus niños, guerreándose, agarrándose a balazos. Las balas son una piedrita así de plomo que han descubierto, que lo ponen en un tubo con un poco de pólvora y que es una piedra que sale así, pero volando. Ahora tienen unos misiles enormes y tienen también unas bombas que desintegran el átomo y que amenazan con la guerra atómica. Actualmente tenemos amenaza de guerra atómica entre Corea, con los sirios, entre Rusia y Estados Unidos, etc. Entonces no es un mundo de rosas en el que vivimos. Y si nuestra alternativa al ser, que es el problema, la raíz principal de los problemas que hay en Occidente y que hay en todo el mundo, porque Occidente ya se globalizó. Si nuestra alternativa al ser es coherente y sirve, entonces la entregamos. ¿Por qué? Porque con toda justicia puede servir para salvar la vida, la humanidad, el planeta. Tenemos amenaza de no solamente guerra nuclear, sino de cataclismo ecológico, vamos a llamarle. En algún momento, en otro momento, yo les seguiré hablando de esto
con mucha más propiedad, con mucho más argumentos, porque es un tema riquísimo en nuestras culturas, y vamos a ver ahora, es un tema hermoso. Los puquinas antiguos vivían en Uyuni, en la laguna de Uyuni, que es una laguna seca, que es un salar ahora, donde está el monte Tunupa. Acá en la fotografía satelital pueden ver el monte Tunupa a las orillas del salar de Uyuni. Hace más o menos 15.000 años, fecha dada por el sabio Poznański, que estudió mucho en Tiahuanacu. Hace muchos años, 15.000 años, Tunupa, que vivía acá con su pueblo, el pueblo puquina, comenzó a trazar una recta. Pasó por Tiahuanacu, después de algunos templos acá. En Tiahuanacu luego sube a Carabuco y se interna en la selva del Beni, en Bolivia. Y también comenzó a trazar otra recta que va de Potosí a Oruro, a Tiahuanacu, pasa por Amantaní, Pucará, Rachi en Cusco, más arriba Huánuco, Pampa y Cajamarca. No quiero yo darles referencias de cronistas, de gente que ha escrito, porque ustedes saben que los poetas se volvieron filósofos cuando comenzaron a escribir. No vaya a ser que todos nos volvamos filósofos y nos freguemos la vida. Les estoy mostrando fotografías satelitales. Estas referencias que hay acá no son referencias escritas, son hechos del sabio Tunupa y de su pueblo. Muchos descendientes de Tunupa, descendientes y parientes, nietos, tataranietos, qué sé yo, miles de nombres en 15.000 años. Tarapaca, Tahuapaca, Arnahuán, Imaimana, ¿no? Nombres de los discípulos de Tunupa, de los pueblos que Tunupa lanzó este proyecto histórico, este proyecto civilizatorio. ¿Para qué? ¿Para qué hizo estos templos? ¿Qué hay en estos templos? Fundamentalmente hay un Ushnu, que es una pirámide trunca, como un cerrito sin punta. Encima están los Intihuatanas, que son los lugares donde se ata al sol. Nosotros explicamos eso y decimos que son los lugares donde se ata el ángulo de incidencia del sol sobre la tierra. ¿Para qué se hizo esto? Estos sabios antiguos estaban jugando, estaban borrachos. ¿Qué querían con este alineamiento? Son templos que actualmente están. Yo podría pasarme un mes o un año fácil explicando todas estas cosas que he encontrado en estas líneas. Les voy a decir solamente algo que ustedes pueden visitar ahorita. ¿Qué hay en estos templos? ¿Para qué sirve esto? Después podemos en otro momento explicar cómo se hizo. Porque acá no tenían ovnis, no tenían aviones, no tenían satélites. ¿Cómo hicieron estas líneas? Estas líneas ustedes las pueden comprobar si abren el Google Earth, que es un programa de internet. Lo bajan y ustedes pueden ponerlo el satélite acá encima y van a ver estos puntos con longitud y latitud, es decir, son puntos precisos en el mapa. No estoy inventando, no estoy trajeándolos. Ustedes lo pueden comprobar con la longitud y latitud. Nosotros lo hemos hecho con un geógrafo, y el geógrafo ha triangulado, por ejemplo, Tiahuanaco, Oruro, Tunupa, y ha detalladamente ha comprobado de que esta recta está en 45 grados al eje norte-sur, y que esta otra línea está
aproximadamente 22:45, o perdón, 22:35. Y 22:35 es el ángulo de giro del eje de la Tierra. Por eso cuando hablamos de intihuatanas, estamos hablando del lugar, no de ídolos, ¿no? Porque los sacerdotes antiguos, los sacerdotes cristianos primarios, nos dijeron que eran ídolos y los destruyeron casi a todos. El único que se libró, o no el único, vamos a decir, el más hermoso que se salvó fue el de Machu Picchu, el Intihuatana de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque en 1911 recién Hiram Bingham, un norteamericano arqueólogo, sacó toda la maleza que había encima, todos los árboles, las pencas, etcétera, etcétera, que había encima tapando estos sitios, lo descubrió para el mundo. O sea, lo limpió y lo mostró al mundo. Y hace poco, ese mismo Intihuatana fue agredido por una grúa que pesa 2 toneladas. ¿Y qué cosa hacía 2 toneladas encima de la Intihuatana? Nadie sabe. Estaban, dice, haciendo un réclame para Cervecería del Sur. Bueno, vamos a dejar esas anécdotas. Le rompió un pedazo que era la aguja del Intihuatana. O sea, el lugar más preciso y más hermoso, además del Intihuatana de Machu Picchu. Pero no vayamos a Machu Picchu, vamos a Amantaní, que queda acá nomás, cerca. ¿Qué cosa hay en Amantaní? ¿Conocen Amantaní ustedes? Bien, Amantaní es una isla que tiene 2 cerros. Como estamos cerca no vamos a presentar fotos porque, pues, ¿cómo se dice? Al rey de las punas le queremos vender llamas. Ustedes pueden ir a Amantaní en estos días y van a ver 2 cerros y 2 templos, uno en cada cerro. Uno es cuadrado y le llaman Pachatata, o sea, Padre Cosmos. Y el otro es Pachamama, que es circular, le llaman Madre Cosmos, Pachamama. Bueno, para avanzar rápido y no desperdiciar nuestros 7 minutos, vamos a ver si encontramos la relación que hay. No está acá. Yo tengo un ejercicio interactivo de cómo se relaciona el cuadrado con el círculo para encontrar un cuadrado y un círculo que tiene el mismo perímetro. No vamos a llamarle la cuadratura del círculo. ¿Por qué? Porque ese es un intento de medir con una recta lo que es el círculo. Es un acto patriarcal muy occidental. ¿Por qué no llamarlo de la circulatura del cuadrado, por ejemplo? Podríamos también llamarle la circulatura del cuadrado, ¿o no? Pero en la ciencia occidental no se registra eso. Ellos dicen la cuadratura del círculo. Porque quieren encontrar un elemento recto con el cual medir el perímetro del círculo. Y así encontrar un círculo y un cuadrado que tienen el mismo perímetro. Es uno de los problemas principales que tuvo la ciencia occidental cuando comenzó a surgir. También en el Mediterráneo, también en Grecia, si no me equivoco, en Egipto, que queda ahí al frente de Grecia. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Les podría explicar todo esto, pero es cuestión de tiempo. Siga nomás. Ahí está. Sí, yo creo que vamos a explicar esto y con esto vamos a terminar. El círculo y el cuadrado. Esto no ha surgido en nuestra cabeza. Tal vez Manco Cápac y Mama Ocllo lo hicieron en Amantaní, en la isla de Amantaní, ¿no? Y después quisieron encontrar un círculo y un cuadrado que tengan el mismo perímetro. Pero no desde el cuadrado ni desde el círculo, sino desde los dos, desde ambos. Y hicieron esta operación. En la computadora, según el sabio
Marcos Guerrero Ludeña, un andino nuestro hermano que trabajaba con nosotros pero se murió el anteaño pasado, desgraciadamente no prolongó su vida para poder enseñarnos todo lo que él había entendido. El círculo y el cuadrado en un espacio matemático de representación, así comienzan nuestras ciencias. El espacio matemático de representación puntiforme es un círculo, y el espacio matemático de representación de cuadraditos, o según en el altar del Coricancha abajo, hay estos cuadraditos, y tienen de nombre Colcapata, el cuadrado. De allí nosotros podemos hacer un ejercicio con círculos y cuadrados, y encontramos una chacana, ¿no? Y los dos ángulos, el de 45 y el el otro es la mitad de 45, 22-30, más o menos. Lo afinamos y encontramos con este instrumento de ciencias occidentales lo que nosotros desarrollamos solamente con un palito, con un dibujo, sobre la arena, ¿no? Y encontramos el Kapajñán en 45 grados al eje norte-sur, que es eso que les he enseñado yo ahorita en la foto. El Kapajñán, pero no el camino de a pie que une estos puntos que están en línea recta, sino el Kapajñán como camino de sabiduría, como el camino que nos dejaron nuestros antepasados para que caminando ese camino reaprendamos, recordemos todo, toda su sabiduría, toda su ciencia. Y estamos avanzando. Andinos que terminamos la universidad, que comenzamos a trabajar en nuestras profesiones, estamos recordando esta ciencia. Y tenemos paradigmas científicos ya resueltos, que lógicamente están en discusión. No hay nada dogmático. No hay que cerrar los ojos y creer nomás. No, hay que ver y hay que illanay con el corazón y con la mente. Bueno, esta es la fórmula, por ejemplo, para encontrar el ángulo, pero ¿para qué ángulo? El ángulo óptimo de rotación del eje de la Tierra, con el cual se construye el summas causae, la vida tal como la conocemos, tal como la podemos observar ahora en este maravilloso paisaje del Titicaca, los amaneceres lindos, las flores, las abejas, que la química occidental las está matando, y dicen que creo que solamente 4 años vamos a poder sobrevivir si matan a todas las abejas con estos agroquímicos. Bueno, entonces esta recta 45 grados y esta otra que está acá, que es la mitad más o menos la bisectriz, que es el ángulo óptimo de giro del eje de la Tierra. Esta relación, este convenio, este contrato, este vínculo, hay otros que le prefieren llamar la relacionalidad, pero la relacionalidad es un término bastante peligroso, porque por ejemplo cuando una mujer y un hombre se juntan así nomás, están relacionados, no están vinculados. Cuando se casan, o sea, adquieren compromiso, ambos ya están vinculados, tienen un contrato firmado. Entonces, el runa, la pacha y el inti estamos vinculados a través del ángulo óptimo del eje de la Tierra. Tunupa comenzó este proyecto histórico, comenzó este relacionamiento del runa con la pacha y el inti. Tunupa comenzó este proyecto civilizatorio. Con la chacana, con el cuadrado y el círculo, todo el altiplano está relacionado, y ustedes van a ver que en Ácora, que en, ¿cómo se llama? Cerca de Juliaca, donde hay chulpas, Silustani, en múltiples sitios hay chulpas
el Cutimpu, tal vez las más bellas, ¿no? Caballo cansado. Miren, todavía no hemos hecho un mapeo de dónde están estas chulpas cuadradas y circulares. Nuestros amautas nos han dejado eso para que no olvidemos. ¿Saben qué? No olvidemos que la base de la vida es el Yanantin, es la paridad. Que el ser humano no es uno, son dos seres humanos, el varón y la mujer. Ese es Yanantin. Y quedémonos ahí. Hay un maestro, Juan Núñez del Prado, en Cusco, que dice: los queros me han enseñado que es 4 principios, que son el Aini, el Masintin, el Yanantin. ¿Y cuál es el cuarto? Quedémonos con el Yanantin por el momento. Eso en quechua es Yanapacuy, ¿no? La institución del Yanapacuy. El doctor Virgilio Roel, amauta nuestro, que yo lo traigo a la memoria, porque es justo recordar a los maestros. Virgilio Roel estudió el Yanapacuy y dijo: antes que el Aini está el Yanapacuy, que es la institución más importante de la cultura andina. Igual que la Minca, la Mita, la Faena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como principio científico y filosófico, y epistemológico, que es el Tratado de la Ciencia, el Yanantin es la piedra angular de la filosofía andina. Es, si ustedes quieren, el concepto alternativo del ser occidental. El Yanantin. Nosotros, nuestra gramática de los idiomas nuestros, el quechua, el aymara, el puquina, etcétera, los idiomas amazónicos, está hecho en base al hacer. El hacer es el Yanantin, entre el individuo y la naturaleza, entre el sujeto y el objeto. No está construido en base al ser. Por eso cuando nosotros aprendemos el castellano, aprendemos de que los griegos construyeron el ser ¿de qué? De la cópula es. Cuando dijeron Aristóteles es inteligente, ¿no? Aristóteles es el sujeto, es la cópula, predicado inteligente. Aristóteles es inteligente. Es, lo convirtieron en ser. Pero fíjense la trampa. Cuando los griegos quisieron hacer conceptos abstractos, tenían que poner el artículo lo, o sea, convertirlo en neutro, para decir lo inteligente, lo bello, ¿no? Pero cuando quisieron inventar el ser del es, sacar esa cópula, porque una cópula es simplemente una relación, como cualquier otra cópula, o hay un tercero en la cópula. Cuando un hombre y una mujer se aman, hay un tercero entre ellos, material, estoy hablando de material. Los romanos sí. Esos son bien raros. No hay, simplemente el sujeto, el predicado y la cópula es. Los griegos trafiaron ese es y lo pusieron como el ser, no dijeron la ser ni lo ser. Bueno, espero que me hayan entendido las cosas que les he dicho, y en todo caso estoy para servirles, para contarles lo que hemos nosotros experimentado, lo que hemos investigado. El que les habla, hay un grupo de hermanos de los pueblos andinos y amazónicos. Muchas gracias.